que es normalmente para Shabbat Shavua, pero como tenemos poquito tiempo de estudio, miren, esta semana hablar un poquito de Chodesh Elul, más una semana para Rosh Hashanah y después acabó, después para Yom Kippur. Entonces va a ser un poquito menos para Shabbat Shavua, más los temas de Machshavá de las fiestas. Ok. De Chodesh Elul es un mes muy importante, más muy importante. De alguna forma también es un mes muy difícil. Difícil no digo por triste o cosas así, lo que digo difícil por, desculpa esse candidato que está só. Es difícil porque es difícil por lo que hay que hacer en Chodesh Elul. Y vamos a entrar en eso de una forma más detallada, con más detalles y ver lo que hay que hacer. Todos hablamos que Chodesh Elul nos nombra el pasuk נכון. pero ese no es pasuk. נכון, pero la verdad que eso que dijo también Leo es muy importante, que Amelech, decimos que Amelech Basadeh, נכון. Pero nosotros decimos Elul, Rashei Tevot, acróstico de Ani Ledodi, Vedodi Li. Muchos sabios hablan, yo pienso que hay dos opciones. ¿Ah? ¿Qué es Dodi? Amado. ¿Amada o do? Amada. ¿Da? Para que sea amada tiene que ser dodati, ¿no? No, sí. No, pero también Dodi es amado. no se habla ni de oído y también para el novio de la novia. Entonces, ¿quién es el Dodi? Hashem. Yo quiero hacer dos observaciones sobre Anile Dodi de Dodi. La primera observación, Benet, yo pregunté qué es Dodi. Bruno dijo mi tío. Por Hashem. Pero está correcto. Dod es tío. Y Dylan, que está enamorado, dijo amado. Quiso decir amada. La gente no sabe, ¿no hay para decir? Okay. No, stop. Todavía no digas, Ok. Anile Dodi de Dodili. Bemet, ¿de dónde sabemos los dos perushim que Dodi puede ser amado o puede ser tío? ¿De dónde conocemos eso? ¿De dónde sabemos este perush? Que Dodi es tío o amado, esposo. Interesante, ¿ah? En Shir Hashirim también es verdad. Pero para tío no hay en Shir Hashirim. ¿Dónde está la connotación de tío? En Megillat Esther. En Megillat Esther está escrito que Mordejai era Dod de Esther. La pregunta en los comentarios dice, ¿qué es Dod? Hay gente que dijo que Mordejai era tío de Esther. Hay gente que dijo que Mordejai era el marido, el esposo de Esther. Los dos. Puede ser que eran los dos. Puede ser que era tío y marido, porque no hay problema casarse el tío con la sobrina. Lo que no se puede, es que amarillo sin problema. Lo que no se puede es casar sobrino con la tía. Eso no se puede. Sobrino con la tía no se puede, pero tío con sobrina se puede. Masejet Kiddushin te dice la diferencia. No, el final, el último capítulo 4. Me dijo Dylan eso. Porque, ¿saben por qué está estudiando eso? No estoy con mi tía. No,
tengo sobrina de miedo. Entonces, en este caso, es curioso que Anile Dodive Dodili, Nahon, estamos hablando de Hashem, pero es curioso, no Hashem Stam, no es Anile Hashem ve Hashem Li. Yo llamo a Hashem de mi amado. Yo pienso que eso es muy significativo, entender que el Elul es yo para mi amado Hashem y mi amado Hashem para mí. O sea, tiene mucho que ver, yo pienso, con la chuvá de Chodesh Elul, tiene que ver con amor. Y no solo el temor de vamos a quemar en el infierno, vamos a pasar todas nuestras vidas en Olam Haba en Rondonia. Hay Rondonia, un estado en Bolivia. Para él, vos vives en Ipanema. Pero primero, la gente no se da cuenta de la primera parte, que si yo llamo a Hashem de amado, es algo muy significativo. Pero dos, hay sabios que nos dan cuenta para otra cosa, gente. Ani le dodi, excelente. La pregunta es dodili. Dodili y maní le dodi. Al revés sería. Ani le dodi. Sí. Eso está en mi mano. No, pero Hashem seguro que te ama. O sea, vos. No, pero la pregunta es si vos hiciste lo que hay que hacer para merecer que Hashem para vos. No, yo quiero decir que yo pienso que no está maní le dodi de dodili. Yo tengo que hacer mi parte para tener el dodili. Yo tengo que hacer el Aleph Lamed, Anile Dodi, para recibir el Dodili. Ahora la pregunta un poquito, ¿qué es eso? ¿Qué hay que hacer, gente? ¿Qué es Chodesh Elul? Es un mes de Chodesh Elul nos parece mucho tiempo. Parece que es mucho tiempo. Y voy a decir a ustedes, ¿saben por qué parece que es mucho tiempo? ¿Quién acá está estudiando cosas de Shuvah? ¿Quién acá está estudiando el libro Achuvá de Rav Soloveitch? ¿Quién acá está estudiando Dorot Achuvá de Rav Kook? ¿Quién acá está estudiando Sharei Chuvá de la Peinu Yoel? Sí, ok, pero hasta las Sijot no sé, pero yo pienso, no importa. También es muy bueno, mamá es muy bueno. Muchas veces no sabemos lo que hay que hacer. Ni cómo hacer, ni lo que hay que hacer. Yo quiero tratar aquí un poquito de este tema. Una de las señales fuertes de Chodesh Elul, que todos hablamos, todos notamos, especialmente acá en los Ashkenazim, es el toque de shofar. ¿Mejor? En Chodesh Elul empezamos a tocar el shofar. Hay dos veces especiales que se toca el shofar: Chodesh Elul y Rosh Hashanah. Yom Kippur hay un toque de shofar cuando termina. Pero digo mamás de... Gente, ¿por qué se toca el shofar en Rosh Hashanah? Porque a gente está sendo julgado, daí o shofar faz com que nossos julgamentos sejam mais grandes. Ok. Eso es realmente escrito esa explicación, pero ya es algo más. Digo que el shofar tiene algo místico que hace con que el juicio de Dios es hecho de forma dulce. Mamtik de matok. Dulce, mamtik et adinim, los juicios. Ok. Pero mucho antes de eso, ¿qué es el toque de shofar de Rosh Hashanah? Despierta el corazón de la persona, ¿no? No. También está escrito eso, es verdad, recuerda que la Tzchak, pero la kavanah más simple del toque de shofar, uno está escrito en la Torah, es la mitzvah de la Torah, ¿no? Tocar, pero la kavanah más simple es que Hashem Melech, rey. Dios es rey del universo, Dios es mi rey. Eso es la kavanah más simple que hay en el toque de shofar. La número uno. Hashem Melech. Y Rosh Hashanah
no es tan Yom Adin, es Yom Amlachat. Amlachat viene de la palabra Melech. Yom Amlachat Hashem. Es el día que yo corono a Hashem, diciendo que Dios es el rey del universo y no menos, Dios es mi rey. La esencia de Rosh Hashanah tiene que ver con eso. No vamos a hablar ahora de Rosh Hashanah. Que te toque de... Y eso es el primer día, mitzvah de la Torah, tocar el shofar. En Jodesh Elul, el toque de shofar no es mitzvah de la Torah ni de Rabbanan. Es minhag. Jodesh Elul. Es minhag, es costumbre. ¿Los faradim tocan el shofar? Selevat. Algunos, no todos. Mas Ashkenazim hacen tocan el shofar todo el día de la mañana, cuando termina la tefilá. Es costumbre. Pero, ¿por qué se toca el shofar en Jodesh Elul? ¿Alguien sabe? Toda Kabbalah, Hashem Melech y... No, eso es Rosh Hashanah. Ya sé. Es así, aquí sí lo que Dylan dijiste antes. Gente, está escrito que el shofar tiene que hacer uno hacer tshuva. El Rambam y el Tur traen que el motivo que el shofar es un despertador. Tiene que despertar. ¡Aló! Jodesh Elul. Otro poquito es Rosh Hashanah. Es Yom Adin. Uno tiene que despertar. Hay algo místico, pero mis queridos, yo voy a preguntar algo a ustedes. ¿Ustedes cuando discuten el shofar, les hace algo? Algunas personas cuando tocan el shofar cierran los ojos, piensan qué será que va a tener de desayuno hoy. Não, eu fecho, eu não concentro, mas... ¿Qué será? Si voy a tener desayuno. Eu baixo a Tengo que cabeça. hablar de eso. Pero, entonces, ¿cuánto tiempo lleva el toque de shofar? O sea, 15 segundos de chuvá hacemos por día, ulay. Ulay porque yo pienso que no hacemos. Ese es el toque de shofar, eso es la kavanah. Gente, la kavanah del toque de shofar, yo voy a intentar explicar por qué y cómo, ¿ok? Pero la kavanah del toque de shofar tiene mucho que ver con tener la persona y decir, no puedo seguir como estoy. Yo tengo que entender que estar escuchando el shofar no me hace nada. Yo tengo que hacer alguna cosa. Jodesh Elul, Dios quiere de mí alguna cosa que yo no hice todo el año. El Rambam, y eso tiene mucho que ver con Parashat Shavua. ¿Alguien leyó un poquito de la Parashat? ¿Quién lee un poquito? No vale. ¿Saben por qué? Porque yo estoy hablando del Shishi, la sexta parte de leer. La sexta parte, gente, miren cuántas hojas son la sexta parte. Son las klalot, las maldiciones. Son 3 páginas de maldiciones. No vamos a infelizmente a tener tiempo de hablar por qué, pero las maldiciones vienen. Hay algunos motivos, pero el Rashi en la Parashá trae eso también en Parashat Bechukotai, que hay maldiciones. Y eso trae el Rambam, que yo voy a leer para ustedes. El Rambam, en Jota Aniot, miren lo que dijo Rambam. Mitzvat Ase Minatorah. Yo estoy en el Jota Aniot al Ha'alef, Perek Alef al Ha'alef. Mitzvat Ase Minatorah
lizok, gritar, rezar, uleharia, tu, shofar, bachatzozot, chatzozot puede ser corneta, así puede ser shofar, al kol tzara shetavo al tzibur, cualquier sufrimiento que viene, hay que tocar trompetas o shofar. Es mitzvat aseh de la Torah, mitzvat aseh. ¿Por qué? Dijo Rambam Malacha Bet, ודבר זה מדרכי התשובה הוא. así se hace תשובה. porque שבזמן שתבוא צרה, cuando חס ושלום viene un sufrimiento, ויזעקו עליה ויריעו, y van a tocar la trompeta, ידעו הכל, todos van a saber שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם. Que esta tzara, si hubo un terremoto, si hubo una guerra, si hubo no sé lo que, no es una causa natural, es por causa de nuestros malos actos. La persona tiene que entender, en el judaísmo no existe naturaleza, existe consecuencia de nuestros actos, buenos y no tan buenos. El shofar, que es mitzvah aseh de la Torah, cuando hay un sufrimiento, tiene que recordarse, gente, tu vida no es stam, no sé decir en español, o acaso, no está. Sin sentido. Lo que pasa en tu vida no es todo eso pasa porque yo no estudié bien, no. Todo tiene causa espiritual. Y el Rambam en la Halajá Gimel trae algo muy fuerte. Aval, im lo yizaku, velo yariu, cuando no hacen eso, no tocan el shofar, la trompeta, lo que sea, ela yomru davar ze miminhag haolam. ¿Por qué vino un terremoto? ¿Por qué vino un hurricane? Eso pasa en el mundo, es normal. Dijo Rambam, Arei zot derech achzariut. Eso es crueldad, decir eso. Vegoremet laem leitapek b'maseyem haraim. Y causa que la persona sigue con sus malos actos. Gente, la parashá, si ustedes van a leer la parashá, las maldiciones son tan tristes. Rashi explica por qué tan triste, por qué tan pesado. Porque pasa una cosa mala que no es tan pesada. La persona, todo, son cosas que pasan en el mundo, muy tristes, pero pasan. Y Dios dice, hey, no te des cuenta que yo te mandé eso. ¿No te das cuenta que fue un aviso? Entonces Dios tiene que mandar más fuerte. Y la persona dice, no, pues si eso pasó, eso también pasa, eso es normal. Entonces, ¿qué Dios tiene que hacer? Más fuerte. Hasta que la séptima vez la persona se da cuenta, es por mi causa. El shofar, según el Rambam, viene para parar eso en la primera vez. Pasó una cosa mala por mi causa. Fui yo. No hay estar, no hay naturaleza. No hay naturaleza. Gente, nada. La Gemara, nosotros ahora, uno de los tzavá, mucho más hoy en día, gente, la mitzvah de hacer tzavá hoy en día es muy grande. Es pikuach nefesh mamash. ¿No es verdad? Hoy en día, si no tenemos una tzavá fuerte, es pikuach nefesh mamash. Ahora, entonces, nuestro esfuerzo tiene que ser tener una tzavá buena y fuerte. Ahora, en la tzavá ya están avisando a los soldados, gente, la situación está fea. Gente, la situación está caliente, mamash. La olla calentó, los capitanes ya hablan con sus soldados, mamash así, disculpe decir, pero ya hablan con sus soldados. Gente, la cosa no está simple. Ahora viene la Gemara y nos cuenta que de dónde vino la fuerza de Roma hace 2000 años.
porque Jerusalén cayó. No, en otras palabras, no es Ahman Jim Dum Dum que es una amenaza. La amenaza es en Jerusalén, en Yeshivat HaKotel, nosotros hacemos algo malo. Él no es la amenaza, él es el perro. ¿Conocen el perro? Que una persona está dando... Está pegando a un perro. Y el perro piensa que ¿quién está pegando? El palo. ¿Pero quién está pegando? La persona. El perro quiere morder el palo que le está pegando. Tonto. Acá también, a veces somos tontos. Nos parece que el problema es Irán, que es Hezbollah y Marshemán. Pero no tiene que ver. El problema es nosotros, que estamos causando, que está pasando eso está escrito en la Torá. Entonces, voy a hacer Ishtadlut, voy a dejar mi estado como ejército fuerte. Pero gente, si yo no cambio, Rambam dijo que eso es crueldad. Yo pienso que todos entendemos la crueldad, ¿no? Las consecuencias de una guerra. Si ustedes jóvenes con 18, 20 años tienen miedo, niños de 3. ¿Ustedes pueden imaginar? ¿Consiguen imaginar eso? Eso que dijo Rambam, gente, si no vamos a nos despertar, la persona sigue con sus malos actos. ¿Cómo no? Eso es normal, porque hay enemigos. Rambam dijo, eso es crueldad. Para eso hay que tocar el shofar, entender, eso es para Parashat HaShavua mamash. Parashat HaShavua, entonces está hablando, gente, miren, no estoy mandando cosas feas, stam, es para que ustedes van a entender que eso no es natural, que está veniendo por las consecuencias de sus actos. Eso es la parashá. Más de mitad de la parashá es eso. Volviendo, cuando la persona piensa que es natural, no, eso pasa y pasa, y nosotros, cuando leemos la parashá y la persona dice que eso pasó casual, decimos, ¿quién es tonto de hacer eso? Respuesta, nosotros. Pero nosotros vivimos eso. Yo viviendo, mirando cosas y pensando, eso pasa en el mundo, es natural. Enemigos es natural, tragedias de la naturaleza es naturaleza, y no entendemos que no tiene nada que ver. Mamash no. Esto parece que hay que tocar el shofar. Si voy más profundo, el toque de shofar, la Gemara en Masejet Rosh Hashanah dijo que hay que tocar tkiya, ¿נכון? תקיעה, שברים, y la Gemara tiene duda, ¿qué es shvarim? Shvarim puede ser shvarim puede ser o puede ser Los comentarios de la Torah traen la mejor, que lo hacemos todo. Y está escrito que la halajá es que hay que empezar con tkiya, hacer shvarim y terminar con otra tkiya. Tiene que ser así para salir de halajá. Ahora miren qué cosa. La halajá, que el toque de tkiya tiene que ser lo más estable posible. Es un toque monótono. No puede tener canción. No en el comienzo, ni en el medio y no en el final. No se debe hacer tú, no, tiene que ser tú y para en el mismo tono. No es para tú, o hay gente que hace o empieza no. Lo correcto, mejor que sea tú monótono. Después de eso viene el shvarim. ¿Qué es shvarim? La Gemara trata que shvarim es forma de una persona que está llorando. Pero shvarim es una tkiya. Pero ¿qué significa shever en hebreo?
algo que se rompió, que quebró. Shvarim es una tkiya quebrada. Nosotros tenemos una tkiya y la partimos, quebrada. ¡Pum! ¡Tac! Quebró todo. Despedazó la tkiya. ¿Por qué eso? ¿Por qué el nombre Shvarim? Quebrar. Gente, acá un mensaje que voy a decir a ustedes, muy profundo y muy importante. Nosotros, todos nosotros vivimos en tkiya. Nosotros tenemos una vida muy estable. Yo soy dati como soy. Mi vida es monótona en el sentido religioso. Tkiya, siempre lo mismo. Yo no hago cambios muy fuertes, la verdad. No hay tantos cambios en mi vida. Mi vida es una inercia. Quiero irse un poquito menos, pero no algo. ¿No? Eso es la tkiya. La persona llega en Chodesh Elul del año en una tkiya. Así, reto igual. Viene la halajá y dijo, rega. No se puede seguir así. En Chodesh Elul no se puede. En Chodesh Elul hay que hacer Shvarim. Hay que quebrar. Gente, ¿qué significa quebrar? Me encanta una frase de Rab Nachman de Breslov. Rab Nachman de Breslov trae: no hay nada más entero que un corazón partido. No hay nada más entero que un corazón partido. ¿Qué significa eso? ¿Por qué dicen que no hay nada más entero que un corazón partido? Yo voy a explicar a ustedes. Voy a explicar con un ejemplo muy fácil. Gente, miren qué espectacular es la Lashon HaKodesh. ¿Qué es hebreo? La diferencia de hebreo para portugués, para español, para inglés. Miren la diferencia. Una mujer, cuando va a dar la luz, la cama de que donde está la mujer que da la luz, ¿saben cómo se llama en hebreo? ¿Alguien sabe? Mishnayot que traen eso. Se llama Mashber. Mashber le recuerda qué palabra. ¿Cuál es Shoresh? Sheber. Es el lugar que la mujer se rompe completamente, se quiebra. Gente, esa es si hay una cabana de decir Baruch atah shelo asa isha, eso ya vale. Gente, la Gemara trae que le lleva 2 años para una mujer recuperarse de un parto. La Gemara trae que la mujer eivarea sus órganos mitparkim, están despedazados. Eso es el parto. Por eso, por un lado, la cama donde la mujer da la luz se llama mashber, porque hay lugares donde la mujer se despedaza. Sheter, ella se quiebra. Pero ahora viene el Rab Nachman. Pero, ¿qué sale del mashber? El bebé. De la dolor de se quebrar, se partir, pito, nace un bebé. Y la mujer que estaba llorando de dolor, ahora está llorando de alegría. Está llorando de alegría. Mamás. Y en una hora parece que todo lo que pasó, no voy a decir que se olvidó completamente, pero se pregunta a la mujer, ahora que nació, ¿valió la pena los 9 meses sufriendo? El parto que te despedazó, ¿valió la pena? La mujer nunca te responde. En cuantidad no hay duda. ¿Cuánto tiempo la mujer sufrió? 9 meses. 9 meses más el parto. ¿Cuánto tiempo va a tener de alegría con este bebé? 120 años. Pero gente, en
en calidad. La mujer sufrió porque estaba vomitando, estaba eso, sufrió en el parto. No estoy minimizando porque no es fácil. Pero la alegría que ganó se compara. Eso en judaísmo es shever. Shever es cuando una persona se quiebra para llegar a un punto muy más feliz, para llegar a una alegría mucho mayor que estaba antes. Que la persona sufre, quiebra, duele y se torna mucho mejor. Saben que hay algo, por eso en la cama de la mujer es mashper. En hebreo, ¿alguien sabe cómo se dice crisis? Crisis en hebreo, crisis, se llama mashper. La idea de la crisis es la persona se quebró. Una crisis, muchas empresas quebran. La idea de Hashem es la persona quebrarse para llegar más alto. ¿Cuántas historias ustedes no escucharon de gente que quebró y después consiguió cosas mucho mayores? Hace 2 años recibí un email de personas que fueron demitidas y dijeron, wow, ¿qué hago? Llega, voy a intentar hacer algo mío y ahí crecer 1000 veces más que estaban en su vida. Esa es la idea de Reb Nachman. Reb Nachman habla de shever. No hay nada más entero que un corazón partido. Es verdad. En un sentido hay más sentidos. Es eso. La cosa que más te puede hacer crecer es partirse. Por eso, en Chodesh Elul hay que hacer tkiá. Así yo llegué, pero yo tengo que partir esta tkiá. Yo no puedo seguir toda mi vida así. Morno. No sé cómo se dice morno. Morno es no caliente, no frío. Me dicen, yo no recuerdo. Tibio. No puedo seguir toda mi vida. No. Hay que... Voy a dar un ejemplo práctico para ustedes. Gente, ¿ustedes recuerdan la historia de Jacob Avinu con sus hijos? Los hermanos de Yosef lo vendieron, ¿mejor? Ahí, Yosef está en Egipto. ¿Y qué pasó en Eretz Israel? Terminó la comida. ¿Recuerdan de eso? Chicos, miren otra vez la Shona Kodesh. Miren qué cosa impresionante. Va a ser profundo ahora. Tienen que mantenerlo, va a ser un poquito profundo, un poquito serio. Está escrito de una forma increíble. Jacob Avinu llega para sus hijos y dice lo siguiente: gente, terminó la comida. Shamati, yo escuché. Presten atención. Shamati, él escuchó. ¿Qué él escuchó? Que hay comida en Egipto, ¿no? ¿Cómo se dice comida en hebreo? Ogel, otro nombre para mejor. Mazón. La Torah no utiliza esa palabra. La Torah utiliza una palabra muy rara. La palabra Shamati, Kiesh, Shever, otra vez, de Mitzrayim. Shamati Kiesh, Shever, de Mitzrayim. La continuación, yo voy a explicar para ustedes por qué está escrito eso. Está escrito que Yosef, ¿saben cuál es el apellido de Yosef? Hu Hamash, en la Torah. Yosef Hu Hamashbir Shefer. Mashbir, yo puedo decir que está probando, o otro perush. Miren qué perush profundo. Gente, Jacob Avinu, hay comentaristas muy profundos que traen lo siguiente. Dicen lo siguiente: gente, mis queridos hijos, él tiene 11 hijos acá. Uno está en Egipto y él piensa que murió. Pero ustedes tienen una vida tranquila, ¿mejor? Son tzadikim, casaron, ya tienen hijos. Shamati. ¿Saben qué es Shamati en hebreo? 2 perushim. Escuchar, normal, como dijiste, pero hay otro Shamati. Más una historia de la Torah que todos conocen,
¿Recuerdan que Esav quería matar a Jacob? ¿Quién descubrió eso? Yafé. Pero es increíble. Rashi tiene un problema gigante. Está escrito que Rivka trae lo siguiente: mi hijo Shamati, yo escuché que tu hermano Esav quiere te matar. Rashi tiene que explicar escuché. ¿Saben por qué? Porque el pasuk anterior está escrito lo siguiente: y Esav habló en su corazón que quiere matar a Jacob. Pregunta Rashi, ¿cómo ella escuchó? Él habló con su corazón. Entonces, ¿qué Rashi dijo? ¿Cómo la mamá escuchó? Ruach HaKodesh. Shamati también es Ruach HaKodesh. Jacob vino. Hay comentaristas que traen todo Ruach HaKodesh. Él no sabe lo que está hablando. Les dice, gente, mis queridos hijos, Shamati, Beruach HaKodesh, Ki yesh shever b'Mitzrayim. Ustedes tienen que ir a Mitzrayim, quebrarse, despedazarse, hacer chuvá. Ustedes parece que su vida es una tquía. Parece que está todo bien. Parece que está todo bien, porque ustedes están casados, tienen hijos, estudian Torah. Shamati, que es todo falso. Gente, ¿qué iban a hacer de los hermanos de Yosef si no van a hacer chuvá? ¿Alguien va a decir que es un tzadikim porque estudian Torah pero vendieron a su hermano y no hicieron chuvá? O sea, en las apariencias está todo bien, pero por abajo la estructura está pudrida. Viene Jacob vino y habla para sus hermanos, para sus hijos. Queridos, llega de mentiras. Llega. Shamati ki yesh shever b'Mitzrayim. Ustedes tienen que ir a Egipto, quebrarse. Ki Yosef hu hamashbir. Él es el motivo de la quebra. Ustedes tienen que se despedazar en Yosef. Bemet, ¿qué pasa a la continuación de la parashá? Ellos van, después de toda la historia. ¿Qué hacen cuando Yosef quiere quedarse con Shimon? Cuando ellos miran que la plata volvió, ellos hablan lo siguiente: Hashem Yimanach. Nosotros somos culpables de todo lo que está venido. ¿Por qué matamos? Porque vendemos a nuestro hermano. Y Yosef está escuchando y empieza a llorar. ¿Saben por qué? Dos motivos. Uno, ellos hicieron chuvá. Ellos reconocieron que estaban malos. Ellos se despedazaron en frente a todos. Ellos hicieron Reb Nachman. Despedazaron su corazón. No hay nada más en que hicieron chuvá. Dos, ellos siempre tenían envidia de Yosef, hablaban mal. Pero la primera vez ellos llaman a Yosef de nuestro hermano. Y eso es nuestra culpa, que no reconocimos que Yosef era nuestro hermano. Una palabra tan dulce, tan fácil en un camino, solo ahora. Eso que Jacob vino habló con sus hijos. Gente, parece que está una tquía linda. Todo mentira. Tienen que ir a Egipto, quebrarse, pasar por algo muy doloroso, llorar, sufrir, pero ¿qué sabe? Después de eso, después de este episodio, ellos son llamados de Shivtei Ka, las tribus de Hashem. Antes no. Solo ahora la estructura está lista. Terminó la mentira. Tuvo que haber un Shvarim, ¿cómo se sintieron cuando estaban en Egipto? Todas las tragedias. Hashem Yimanach, empezaron a llorar de hermoso. Wow, eso que queríamos. La vida no es más tía. Gente, el tema ahora es increíble la Torah, ¿no? Shamati, Shefer, Yosef wa Mashbir. Es increíble. Mis queridos, nuestra vida a veces es igual que de los hijos de Jacob. Es
es una tquía. Nuestra casa espiritual, a veces, ¿sabe? Una persona construyó una casa. Tenía una casa, compró la casa. Ahora la persona tiene familia grande, quiere más un andar, más un piso. ¿Qué la hace? Esta vez yo hago la construcción. Para economizar plata, voy a economizar. Entonces él hace la construcción. Lindo está todo, pinta lo mejor. 3 meses después, que él construyó, él empieza a mirar en la pared una grieta, una hachadura. Gente, cuando una persona mira una grieta, una hachadura en su pared de su casa, ¿qué él hace? Él pone una foto del árbol de Jaliao y nada la mira. No hay nada. Pero si en la otra pared empieza otra grieta, ¿qué la hace? La vería. No hay problema ninguno. Y es verdad. Si viene la tercera, diga, no puedo más sustentar la mentira. La casa va a caer encima de mi familia. No puedo, llega. No puedo más mentir. Hay grietas, hay hachaduras, está quebrado. Pues tengo que asumir, tengo que destruir para construir derecho. Gente, nosotros vivimos mucho en encarnación. Parece que está todo bien. Yo ya soy Shomer Shabbat, ya como kasher, ahora, yo vivo en Tquía. Está todo bien. Gente, está todo bien. No quiero decir que somos Reshaim, no es eso, pero no hay lo que hacer, no hay lo que arreglar, no tenemos mucho que mejorar. Si no voy lejos, solo decir 2 temas. Tema número 1, Limud Torah, no tengo lo que mejorar. Dentro de la yeshiva, no tengo. No voy a decir todo el día, solo Seder Boker, no tengo lo que mejorar. Seder Tzorah, cada uno. Número 2. Siempre vuelvo a este tema y a este propósito. ¿Estoy bien con la internet? ¿O internet? En Yom Adin, ¿la internet va a jugar de qué lado? Por eso preguntan de qué lado. Puede ser que para vos va a ser el lado del bueno. Para uno va a ser Bitul Torah y otro va a ser peor. Solo está como ejemplo. Pero no, mi vida está bien, tengo ocupada en la cabeza, está todo bien. Jaja, soy de ti. Está todo bien. Eso es poner fotos de tzadikim en la grieta. Viene Chodesh Elul, gente, y si la persona no está dispuesta a se quebrar, a asumir, decir como los hermanos, Hashemim anachnu, soy culpable, no percibí, estaba mal, llega. Ahora, sin exageros, porque cambios muy grandes no son buenos. Cambios graduales pequeños son buenos. Pero eso es Chodesh Elul. Para eso se toca el shofar. Eso es el trabajo de esos días ahora, mis queridos. Es trabajo ahora de Shvarim. Chodesh Elul hay Shvarim. Viene la Gemara y dice, no sé cómo se hace Shvarim. Puede ser que tú, puede ser que tú, puede ser que los dos. Salve de acuerdo con todas las opiniones. Te quebre completamente, grande, pequeño, los dos juntos. Cambios a veces mayores, menores, los dos. Otra vez sin exageros. Exageros no son buenos. Eso es Chodesh Elul. Es la persona entender lo que está pasando tiene que ver conmigo. Lo que pasa en mi vida no es acaso, no es stam, no es sin sentido. No, mamash soy yo. Yo tengo que cambiar alguna cosa. Llena de mentira. Yo tengo que ser un judío de verdad. Yo tengo que saber quién yo soy. ¿Ya soy un Ben Torah o soy religioso?
Ya estoy más ligado a eso, dependo de Irat Segal. No solo en la yeshiva, fuera de la yeshiva también. ¿Ya estoy listo? ¿Estoy listo para salir de yeshiva? ¿Para salir un Bentorá o todavía no? Eso es la persona tocar en la estructura de su casa. El Aleishur dijo que eso se hace, una persona tiene que estar. El Aleishur trae una cosa que yo creo que no conseguimos hacer hoy en día. Tengo que disminuir del Aleishur. El Aleishur dice que la persona tiene que tener algunos pocos minutos todo el día en Chodesh Elul, él no habla de celular, porque no tengo que hablar, sin celular, sin nada, solo él y pensar en su vida. Pero sin pensar en fútbol, sin pensar en sin el celular está en el cuarto. El celular está en el cuarto, no va a escuchar el celular, está desligado completamente. Y ahora voy a pensar en mí mismo. Así, la Aleishur de forma práctica dijo que uno puede crecer en Chodesh Elul. Sin eso, vamos a escuchar el toque de shofar. El toque de shofar va a entrar por un oído y salir igualito por el otro, sin ninguna diferencia. Pero la persona que hace shvarim, que para, reflexiona, piensa, digo, yo quiero mejorar alguna cosa. ¿Cuál la halajá? Miren qué cosa linda. ¿Cuál es el último toque de shofar en Rosh Hashanah? ¿Cómo se llama? Tkiya Gdol. La persona entra en Tkiya, hace shvarim, entonces va a salir en Tkiya Gdol. No más Tkiya. Tu Tkiya ahora es grande. No eres más la misma persona, eres un gato. ¿Está? No está. Tkiya, shvarim, Tkiya Gdol. Yo quiero terminar diciendo una cosa para ustedes, queridos. Más un Reb Nachman. Reb Nachman de Breslov trae una frase que para mí es uno de mis lemas de vida. Reb Nachman trae, y yo voy a parafrasear él también, trae lo siguiente: si hoy yo no soy mejor que ayer, entonces ¿para qué la mañana? Si hoy yo no soy mejor que ontem, entonces ¿para qué va mañana? Lo mismo voy a decir a ustedes, gente, si este año yo no soy mejor que el año que pasó, ¿para qué el próximo año? ¿Mantenerme? ¿Cero? Para eso estoy pidiendo más un año de Hashem. Para hacer otra tkiya. Toda la idea de pedir más un año es hacer shvarim para llegar el año que viene en Tkiya Gdola. Toda la idea es esa. Salir de la primera tkiya, y eso solamente se hace con shvarim. Gente, esta clase yo intento transmitir para ustedes de una forma clara y práctica la avodah de Chodesh Elul. Obvio que la avodah tiene que estar en el Beit Midrash estudiando, pero hay algo que en Chodesh Elul, si la persona no tuvo Chodesh Elul, de shvarim, es quedar solo, hacer cuentas y hacer con que el próximo año, que hoy va a ser mejor que ayer y mañana va a ser mejor que hoy. Solamente Bamash viene determinando, gente, mucho más este año. Necesitamos mucho recordar del Rambam que lo que pasa en el mundo, lo que pasa en mi vida, depende de nuestros actos. Pienso que este año, más que muchos años que pasaron, la tensión de este Rosh Hashanah es muy grande. Y la hermana trae que todo va a ser decidido en Rosh Hashanah. Nuestra vida de Am Israel, de Eretz Israel. Tenemos que mejorar, porque no está simple. Mamash.
Entonces hay que ser, pero Dafka es época de crisis. Estamos en época de crisis, de mashber. Uno puede se quebrar hasta y uno puede ver nacer una luz mucho mayor. Eso es nuestro primer retiro. ¿Qué vamos a hacer con el próximo año? Puede ser el año de la Geulah, puede ser el año de la mayor felicidad. Depende de cómo vamos a hacer el shefer. ¿Cómo vamos a pasar este shefer? Vamos a hacerlo y salir. Pueden hacer un bebé muy especial en nuestras vidas. Es tener una vida muy mejor. Salir de metas que hay. No sé si ese va a ser